Buenas a todos programadores, soy Fran y en el vídeo de hoy vamos a ver el colapso de márgenes de CSS, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un problema que si no os lo habéis encontrado, os lo vais a encontrar tarde o temprano. Y nada, pues para cuando lo encontréis, o si lo habéis encontrado ya, pues para que entendáis, bueno, en qué casos ocurre y tal, pues vamos a verlo en este vídeo. Entonces, bueno, me he preparado como siempre un HTML bastante sencillo, con un contenedor aquí, ¿vale? Y distintos ítems. Y aquí tenemos un ítem vacío que ahora veremos, bueno, luego veremos para qué lo usamos. Y aquí uno comentado que también luego lo descomentaré para ver el ejemplo de este ítem vacío. Entonces, primero de todo, ¿qué es esto del colapso de márgenes? Bueno, pues el colapso de márgenes se da en los márgenes superiores e inferiores. Y se da cuando tenemos dos elementos HTML, por ejemplo, que son hermanos adyacentes. Bien, poner primero este ejemplo, donde pues tenemos uno que tiene un margen superior, otro que tiene un margen inferior, y en vez de aplicarse ambos márgenes, solo se aplica uno de ellos, ¿vale? Por eso se dice que se produce un solapamiento de márgenes. Entonces, aquí tenemos tres casos, ¿vale? Pueden ocurrir tres casos de solapamiento de márgenes. Que bueno, el caso que acabo de explicar es el caso de hermanos adyacentes. Tenemos el caso en el que tengamos un contenedor, como es en este caso, y ocurre un solapamiento entre el contenedor y el primer o el último hijo, ¿vale? Como pongo aquí. Y tenemos el caso también de los bloques vacíos, que es un poco más raro. No creo que tengáis que trabajar con este caso nunca, pero bueno, para que sepáis que existe. Bien, entonces aquí, ¿qué aspectos claves tenemos aparte de esto? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que esto de los márgenes solo se va a aplicar a los elementos en bloque, ¿de acuerdo? Con display block. ¿Por qué? Porque bueno, el padding top y bottom, así como los márgenes top y bottom, márgenes superiores e inferiores, solo se aplican a elementos que se encuentran en ámbito de bloque, ¿vale? No se aplican a elementos en línea. Tú en un elemento en línea no le puedes poner margen superior ni margen inferior, ni padding superior ni padding inferior. Aparte de eso, ahora veremos por qué al display inline block tampoco se puede aplicar. Entonces, bueno, por otro lado, el colapso de márgenes, en el caso de padre, primero, último hijo, no va a afectar, o sea, no va a existir. Bueno, a lo mejor aquí se podría redactar un poco mejor, pero bueno. Sí, no afectará si metemos un borde en el padre o en un padding, ¿vale? Es decir, la forma de solucionarlo, como ahora veremos en el ejemplo, es metiendo un borde de cierto tamaño de píxeles y un padding en el elemento padre. Por otro lado, no va a existir el colapso de márgenes de manera general cuando hay un contexto de formato de bloque. Y aquí entra el display flex, lo que he dicho antes del inline block, elementos flotantes, aquellos que tienen la propiedad float, elementos que se encuentran posicionados con absolute o con fixed, que al final se salen del orden, o sea, del flujo normal, la aparición de los elementos del HTML, y directamente no tienen ningún flujo. Por ejemplo, en el caso de absolute no tiene ningún flujo, ¿vale? Bueno, en el caso de los elementos flotantes sí tienen un flujo, pero ya me entendéis, ¿no? O sea, cuando yo me refiero a... Cuando existe un contexto de formato de bloque, me refiero, que además, bueno, lo dice así también la documentación, que, digamos, existe una manera de posicionar los elementos distinta al flujo natural que tiene HTML de ir colocándolos, ¿no? Pues elementos en línea y elementos en bloque uno abajo de otro, ¿vale? A eso se refiere, digamos, CSS y la documentación. Que es lo que he puesto aquí. Yo al final no me estoy inventando nada, que lo tengáis siempre en cuenta. Yo al final pues cojo la documentación y a partir de ahí, ¿no? Pues hago las cosas, ¿no? Evidentemente lo que sé, pero bueno, ya me entendéis que quiero decir que esto además lo pone en la documentación. Entonces, ¿qué margen se toma si tengo dos elementos con márgenes distintos que se solapan? Hay tres casos, ¿vale? El caso en el que tenemos dos márgenes positivos, entonces se toma el mayor margen disponible. El caso en el que se combinan valores positivos y negativos, entonces el valor de margen va a ser la suma de los dos. Y el caso en el que el valor de los márgenes es negativo. Entonces nos quedamos con el margen más negativo, ¿vale? El solapamiento se queda con el margen más negativo. Entonces, bueno, dicho esto, así un poco así a modo de teoría, para introducir un poco, vamos a ver los distintos ejemplos. Entonces, vamos a empezar con el ejemplo de hermanos adyacentes. Y bueno, primero vamos a ver cómo queda nuestra página, ¿vale? Sé que no es lo más bonito del mundo, pero bueno, lo que tenemos aquí es el elemento container que tiene este fondo verdoso, azul, raro, ¿no?
Y luego tenemos estas cajas que se ven bastante bien con este azul fuerte y ese borde. ¿De acuerdo? Estas cajas son los ítems estos de aquí. ¿Ok? Que tienen aquí, pues bueno, tienen la anchura de... O sea, la altura, perdón, de 100 píxeles, una anchura del 80%. La idea de poner anchura del 80% es para que veáis, ¿vale? Para que veáis que, bueno, lo que está de fondo es el contenedor que tiene el fondo este de aquí. ¿De acuerdo? El fondo este de aquí. Para que veáis que está ahí el contenedor. Para ver más claro ahora el ejemplo, el segundo ejemplo, ¿vale? Ahora luego lo veremos. Más que nada que tengáis siempre en cuenta que todos los elementos se encuentran dentro de este. Bien, todos tienen borde y luego los márgenes de derecha e izquierda en auto para que se quede centrado, ¿vale? No uso el shorthand porque como vamos a aplicar márgenes top y bottom y tal, para que quede más claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, ejemplo de manos adyacentes. Vamos a coger para cada ítem, ¿vale? Es decir, para cada caja de estas, le vamos a meter un margen superior. Por ejemplo, le vamos a meter 50 píxeles, ¿vale? La mitad de la altura de la caja. Y margen inferior le vamos a meter otros 50 píxeles. Entonces, vamos a ver cómo queda. Vale, aquí tenemos el primer caso de solapamiento de márgenes. Si os fijáis, cada caja tiene un margen superior de 50 píxeles y un margen inferior de 50 píxeles. Es decir, a lo mejor lo esperable aquí sería que la distancia que tendría que haber entre cada dos cajas sea de 100 píxeles, porque tendrías el margen de abajo de la caja superior y el margen superior de la caja inferior. Entonces serían 50 y 50, 100 píxeles. Pero no, aquí solo aparece la mitad, 50 píxeles. Eso es porque se produce solapamiento de márgenes. Entonces lo vamos a ver aquí. Aquí lo tenemos, por ejemplo, esta caja de aquí, ¿no? Pues vemos el margen inferior, ¿vale? Bajo aquí, 50. Y voy a la otra, a la de abajo, y veo que el margen superior 50. Es decir, se solapa, ¿vale? Marca el mismo margen. Eso es el solapamiento de márgenes entre elementos adyacentes. Así que bueno, primer ejemplo, yo creo que está bastante claro. Vamos a ver ahora el segundo ejemplo. El segundo caso, y en este segundo caso lo vamos a usar para ver qué valores se va tomando según según los valores de los dos márgenes, ¿no? Que se vayan a solapar. O sea, según su signo, ¿no? Si es positivo, negativo y tal. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a quitar esto de aquí para no liarnos y vamos con el segundo ejemplo. Vamos a coger para eso la clase itemFirst, que es la que le he metido aquí al primer elemento, y le vamos a meter aquí un margin top, por ejemplo, de 100 píxeles. Entonces vamos a ver cómo queda. Pues no se ve nada. Es que le he llamado firstItem. Pequeño fallo. Le hemos medido 100 píxeles, es decir, le hemos medido la altura de cada ítem, ¿vale? Ahí lo tenemos, ¿vale? Claro, tenéis que pensar que le hemos aplicado el margen superior a la caja de dentro, ¿vale? Esta caja de aquí, que tiene estos bordes. Pero lo lógico sería pensar que este color de aquí de fondo, que le he puesto aposta para esto, para que veáis que aquí no sale, este color de fondo del container, que es el contenedor, saliese por aquí arriba, es decir, que el container no se desplazase hacia abajo, pero también se le está aplicando un margen, o sea, digamos, bueno, también no, el margen se le está aplicando de hecho a ese container, ¿vale? Si venimos aquí, vemos que no hay ningún margen, o sea, que el container no tiene ningún margen superior, y sí que lo tiene este. Pero aún así, aunque aquí el navegador te lo marque así, realmente el container, o sea, este color azul aquí de fondo no está por aquí arriba, ¿vale? Es decir, realmente se está desplazando todo hacia abajo. Eso es el solapamiento de márgenes padre e hijo, ¿vale? Padre e hijo, o sea, padre primer hijo y padre último hijo, ¿vale? Por aquí también se daría, pero bueno, lo explicamos por arriba porque parece que a lo mejor visualmente es más sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para evitar esto? ¿Vale? Para que, bueno, pues que yo quiero que el margen de la caja, primera caja, sea respecto a
al contenedor. O sea, no se solape eso con el margen del contenedor. Tened en cuenta que el margen del contenedor es 0, ¿vale? El margen del container es 0 en este caso. Entonces, claro, tiene 0 y tiene, creo que lo hemos puesto 100 píxeles, ¿no? 100 píxeles, pues coge 100 píxeles. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Bueno, pues aunque ya lo he dicho antes un poco en los aspectos clave, metiéndole, o sea, hay varias opciones. Una de ellas es metiéndole un borde al container, ¿vale? Entonces lo vamos a meter un borde de un píxel, color negro. Ahí lo tenemos, ¿veis? Ahora sí se aplica bien el margen, ¿vale? Esta es una opción para solucionarlo. Otra opción es metiéndole un padding. Vamos a meter un padding de un píxel. Ahí lo tenéis, ¿vale? También funciona. Otra opción es para cada uno de estos ítems meterle un display inline block. O bueno, se lo podría meter al primero, pero se lo vamos a meter a todo ya que estamos, y así también enseño una cosa. Ahí lo tenéis, ¿vale? Ahora, claro, al meter un display inline block, si os fijáis, el margin right y el margin left, que sirven para centrar elementos en bloque con el auto, ya no funciona. Habría que meter aquí un test align center y con eso ya se nos quedaría centrado, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y si os fijáis, aquí sale un pequeño espacio entre cada elemento, ¿ok? Entonces, ese espacio que surge se debe a la propia forma de aparición de los elementos en línea, que dejan ese pequeño espacio porque, claro, los elementos en línea al final están hechos para ir mostrando texto línea tras línea. Entonces esto lo hace como si fuese texto, deja ese pequeño espacio entre líneas por eso, ¿vale? Porque además si nos metemos aquí lo vemos. Esto es un poco, no tiene nada que ver con lo de los temas de los márgenes, pero bueno, ya que estoy pues lo digo. Pues bueno, si nos fijamos aquí, ¿vale? Este es el contenido, este es el borde, pero no tiene margen ni nada. Qué raro, ¿no? Pues es eso, ¿vale? Es, digamos que CSS, como detecta que son elementos en línea, lo mete ahí, ¿vale? Y como tiene 80% de anchura, si no me equivoco, correcto, pues lo tiene que pasar a la siguiente línea y entonces es como un salto de línea, digamos. Entonces deja ese interlineado, digámoslo así. Pero bueno, ya digo, esta es otra forma de solucionarlo. Y bueno, si tenéis un display flex o posición absolute, pues no vais a tener problema. ¿Vale? No vas a tener problema porque no va a existir este problema del colapso de margen. Que bueno, puede ser un problema o no. A lo mejor queréis que quede así, ¿vale? Depende también de la situación. Hay que ver si realmente es un problema o no. Pero bueno, yo os doy herramientas pues para si no os gusta el colapso de márgenes, entonces os aparezca, pues quitarlo. Entonces, bueno, vamos a quitar el display inline block también. Entonces nos debería quedar otra vez todo centrado, en teoría, bueno, con el solapamiento aquí. Y lo que vamos a ver ahora es, vamos a ver qué pasa si yo vengo aquí y le meto un margin top, en vez de 100 píxeles, ya meter solo un margin top de 10 píxeles, ¿vale? Es decir, al contenedor padre. No cambia nada, ¿vale? Aquí 10 píxeles no hay, aquí son 100. Además estos son 100 píxeles, pues aquí son 100, es decir, todo sigue igual. De hecho, bueno, aquí se marca 100 píxeles. Entonces, ¿qué pasa? Que toma el valor mayor, ¿vale? Antes en verdad había un margin top aquí de 0. Pues bueno, coge esto, no cambia nada. Vale, no hay problema. Vamos a meterle aquí un menos 50 píxeles. ¿Veis? Se reduce. ¿Por qué se reduce? Además se reduce a la mitad. Si os fijáis, esto de aquí más o menos es la mitad de esto, ¿vale? Estos son 100 píxeles, pues esto de aquí más o menos es la mitad. Se reduce a la mitad. ¿Por qué? Porque lo que he dicho al principio, en los aspectos clave, si se combinan varios valores positivos y negativos, el valor del margen es la suma de los dos. Entonces se suma 100 menos 50, 50. Vamos a ver ahora con dos negativos. Vamos a poner, a ver, por ejemplo, menos 10 píxeles y menos 50, ¿vale? Para que se vea claro. ¿Qué pasa? Sube menos 50 píxeles, más o menos a la mitad del elemento. No sube menos 10, ¿por qué? Bueno, a ver, esto visualmente a lo mejor para verlo más claro vamos a ponerle menos un píxel para verlo todavía más claro, que yo creo que se vea claro, pero bueno. Aquí hay 50 píxeles, ¿vale? O sea, es menos 50 píxeles. De hecho, si lo vemos por aquí, es en el continuo, no sé, lo he metido. Si lo quitamos, ¿veis? Cogería menos un píxel. Bueno, perdón, sí.
cogería menos un píxel, que sería 0 menos 1. Entonces, ya veis, en valores negativos coge el valor más negativo, ¿vale? El valor más negativo, es decir, coge estos menos 50 píxeles. Bien, dicho esto, vamos a ver el último ejemplo, que es el más raro, la verdad. Entonces, para ello vamos a quitar esto, vamos a quitar también esto. Entonces, nos va a quedar todo maravillosamente como estaba al principio. Ya lo que vamos a hacer, vamos a coger el último, o sea, esto de aquí. Vamos a descomentar el último elemento, para que sea más claro. Y lo que vamos a hacer al ítem vacío ítem vacío, es ítem vacío, ¿no? ¿Lo he llamado? Sí, vale. Vamos a meterle aquí un margin top de, por ejemplo, 50 píxeles y un margin bottom de 50 píxeles, ¿vale? Vamos a ver qué pasa, tío. ¿Veis? ¿Qué pasa aquí? Si os fijáis, yo lo que he hecho... Bueno, primero, el elemento está vacío, ¿vale? Es un elemento en bloque. Entonces, es un elemento en bloque, no tiene altura. También podría haber puesto aquí esto. De hecho, bueno, lo voy a meter para que veáis que es lo mismo. ¿Vale? Es un elemento vacío, no tiene altura ni tiene nada. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que le he metido un margin top de 50 píxeles y un margin bottom de 50 píxeles. Claro, lo lógico sería pensar a lo mejor que aquí hubiese una distancia de 100 píxeles. Porque, bueno, habría 50 píxeles, aquí estaría el elemento que sería una línea o no sé, no se vería, ¿no? Porque no tiene altura. Y luego otros 50 píxeles. Pues nada, aparecen 50 píxeles, no aparecen 100, ¿vale? Solapamiento de bloques en elemento vacío. Bien, y bueno, se ve claro también, pues teniendo aquí, por eso he comentado este primer elemento, para que veáis claro, pues cómo queda, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado, bueno, que os haya gustado más, que os haya gustado, que os haya ayudado. Y nada, siempre encantado de ayudar en lo que pueda y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.